Kaja Kallas dice lo siguiente: la independencia y la integridad territorial de Ucrania son incondicionales. Nuestra prioridad ahora debe ser fortalecer a Ucrania y ofrecer garantías de seguridad sólidas. En cualquier negociación, Europa debe tener un papel central. Nuestra declaración de Weimar, y pone básicamente eso, que están listos para apoyar a Ucrania. Dicen que están comprometidos con su independencia, su soberanía y su integridad territorial en la cara, bueno, en el contexto de la agresión de Rusia en contra de Ucrania, y también dicen que comparten el objetivo de mantenerse ayudando a Ucrania, dice, hasta que llegue una paz justa, comprensiva y duradera. Dicen también que una paz que garantice el interés de Ucrania, y también dice de nosotros, y además están buscando pues una discusión con Estados Unidos, dicen nuestros aliados estadounidenses. ¿Por qué? Porque Estados Unidos prácticamente en la era Trump se la ha pasado ignorándolos, y ya de plano, como Putin no los considera interlocutores válidos, ya de plano se los pasa por el arco del triunfo. Y mira lo que le responde el ex analista de RT, de Sputnik, el analista Scott Richter. Le dice: no tienen ningún papel que desempeñar, acostúmbrate, tu declaración de Weimar seguirá el mismo camino de la República de Weimar, irá directamente al basurero de la historia. ¿Qué te parece esta declaración de Kaja Kallas y la respuesta que le da Scott Richter? Sigue, ella, para empezar, es antirrusa, es una rusófoba. Pero siguen con esta fantasía de que van a poder debilitar a Putin y a Rusia. Y obviamente, como tú comentas, Putin ya ni los considera interlocutor, porque cuando los consideró interlocutor, ¿qué hicieron? En los acuerdos de Minsk, se suponía que Alemania con Angela Merkel y Hollande de Francia eran los garantes para que se cumplieran estos acuerdos por parte de Ucrania. Y luego que se supo después de que sí, firmaron los acuerdos, pero para ganar tiempo y armar a Ucrania. Entonces, eso fue un engaño y ellos ya querían. O sea, eso se ve que Europa quería que se desatara la guerra. Y entonces, pues Putin ya no puede confiar en Europa para negociar. Entonces es muy lógico, pero Kallas sigue en esta fantasía de que van a poder vencer a Rusia y a Putin, y luego inventan esta idea de que no, si pierde Ucrania y gana Rusia, Putin va a seguir el resto, invadiendo el resto de Europa, cuando ni siquiera eso se lo había planteado Putin, el tema de reintegrar territorios del este de Ucrania como parte de la Federación Rusa, sino fue decisión de la gente. Entonces, el hecho de que digan es que tiene que regresar las fronteras originales del 2014 es una fantasía, porque ya no depende de Putin, depende de la gente, y la gente ya dijo: queremos estar con Rusia. Sí, has dicho algo muy importante que vale la pena retomar. Europa ya tuvo su oportunidad. A los europeos ya se les dio su lugar como interlocutores válidos, y en Minsk I y Minsk II la desaprovecharon. Y también señalas algo muy importante: la misma Merkel y el mismo François Hollande dijeron: nosotros solo ganábamos tiempo, estábamos armando, profesionalizando el ejército de Ucrania. Y quien también lo volvió a decir fue el ex secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, ex primer ministro de Noruega. Estábamos armando a Ucrania desde el 2014, profesionalizando el ejército, porque sabíamos que en algún momento pues este desenlace se iba a dar. Y yo recuerdo mucho las palabras del profesor John Mearsheimer, que decía desde el año 2015 en una emblemática conferencia que dio en la Universidad de Chicago: si los estadounidenses y sus aliados occidentales le hacen creer a los ucranianos que tienen la capacidad para enfrentarse a Rusia, los vamos a mandar al suicidio. Y mira, pues con el paso del tiempo se está demostrando que así era, porque, Gabriel, no me dejarás mentir, pero a mí me parece que el que estén bajando la edad, que estén reduciendo la edad de combatir y que los estén secuestrando a la población de a pie
a los hombres, sobre todo entre 18 y 24 años, y los lleven a propósito, a fuerzas, obligados al campo de batalla, nada más con 45 días de entrenamiento, me parece una salvajada, hasta un crimen de Estado contra su propia población. Sí, es un crimen de guerra. Y es que decir que Rusia atacó, invadió a Ucrania sin ninguna provocación es falso. Y quiero retomar lo que te había comentado antes de entrar al aire, lo que dijo en 2008 William Jim Burns, que fue el embajador Rusia, de Estados Unidos en Rusia en 2008 y que en el gobierno de Biden fue el director de la CIA, dijo: las aspiraciones de Ucrania y Georgia no solo molestan en Rusia, sino que generan serias preocupaciones sobre las consecuencias de la estabilidad en la región. No solo percibe el cerco y el esfuerzo para socavar la influencia de Rusia en la región, sino que también teme consecuencias imprescindibles e incontrolables que afectarían gravemente los intereses de seguridad rusa. Los expertos nos dicen que a Rusia le preocupa especialmente que la fuerte división en Ucrania sobre la membresía de la OTAN, de la cual gran parte de la etnia rusa está en contra de esta, puede conducir a una división importante que implica violencia o, en peor de los casos, guerra civil. En una eventualidad, Rusia tendría que decidir si intervenir, decisión que Rusia no quiere tener que enfrentar. Eso lo dijo en 2008. Y tal parece que se cumplió todo esto, pero la idea era provocar a Rusia para debilitar, porque evidentemente Rusia y China son el contrapeso de lo que dejó contra Estados Unidos después del fin de la Guerra Fría, y los artífices de la Guerra Fría dijeron, una vez que se disolvió la Unión Soviética, fue: no vamos a permitir que Rusia ni ninguna potencia nos pueda generar un contrapeso. Y pues evidentemente Rusia y China hoy son el contrapeso, hoy son los que impulsan el mundo multipolar. Definitivamente, y de hecho me recordaste muchísimo este libro que a menudo le recuerdo a la audiencia, El Gran Tablero Mundial de Zbigniew Brzezinski, en donde, pues más que otra cosa, este libro, mira, es justamente el consejo, la recomendación para el gobierno de Estados Unidos de cómo a los aliados de Estados Unidos pues los distribuya bien alrededor de Rusia, justamente para irla anulando, ¿no? De ahí surge el concepto de los estados canalla, los estados tapón, los estados pivote, cómo Estados Unidos podría entonces cercar a Rusia para evitar que en algún momento Rusia se levantara del bache del que había caído después del desmembramiento de la Unión Soviética. El gran tablero mundial, la supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos, el qué hacer para seguir siendo la potencia mundial. Es Zbigniew Brzezinski, que se le conoce como un halcón vestido de paloma, que sirvió como consejero de seguridad nacional de Jimmy Carter y también después de Barack Obama, y luego falleció, pero también de origen polaco, judío, que te habla de la animadversión antirrusa al respecto. Respecto de esto que acabo de mencionar, te quiero preguntar, ¿les funcionó la desintegración y el desmembramiento de la Unión Soviética? Yo hipotetizo, y hay otros tantos como yo que lo hipotetizan, pero luego suena teoría de la conspiración, a que el sacrificar a Ucrania, un peón, hablando del tablero de ajedrez, ¿no? El tablero geopolítico, sacrificar a un peón para justificar el poder debilitar a Rusia estructuralmente, económicamente, someterla económicamente sobre todo, para posteriormente desmembrarla, es una hipótesis que está caminando. ¿Tú crees que es conspiración, Gabriel, o tiene su sustento? No, coincido, siempre ha sido esta idea de balcanizar a Rusia. Eso desde el fines de la Segunda Guerra Mundial, ese era el plan, balcanizar
a Rusia, pero también el hecho de que Rusia no lo van a... el Euromaidán, hay que recordar por qué se dio. Se dio porque el presidente depuesto, que se me fue ahorita su nombre, postergó un acuerdo con... Yanukovych. Exactamente, Yanukovych suspendió o postergó, más bien dicho, el acuerdo que iban a hacer con la Unión Europea, y ahí surgió el pretexto de que no, es que está presionando Rusia y los pro-europeos salieron a las calles. Todo el Euromaidán fue un levantamiento artificial. Todo se planeó desde la Embajada de Estados Unidos en Kiev. Entonces, la idea era tener un gobierno títere en Ucrania, instaurar bases de la OTAN, y estratégicamente Crimea era lo ideal porque tenían salida al mar, ¿no? Entonces, aquí cuando Rusia reaccionó y la gente de Crimea reaccionaron y decidieron reintegrarse a Rusia, fue una movida estratégica que yo digo que Rusia mató dos pájaros de un tiro: proteger a los rusos de la península, y también proteger la seguridad nacional de Rusia, porque aparte ahí está la base naval del Mar Negro, que está desde ahí, desde el Imperio Ruso. Entonces, la idea era empezar por ahí para cercar a Rusia, pensando de que no iba a reaccionar Rusia. Y ahí, no sé si te acuerdas de esta llamada que se filtró entre el embajador de Payat y la subsecretaria de Relaciones para Asuntos de Euroasia, Victoria Nuland. Victoria Nuland, en el que decía, hay que mover estas piezas, decidiendo quién iban a meter una vez que caía Yanukovych, porque, y hay que hacerlo muy rápido, decían, para que no los torpedee Rusia. Y el hecho que en menos de un mes se logró esto fue noviembre, sí, noviembre, diciembre, para mayo ya formaba parte febrero, se había reintegrado Crimea en Rusia. Entonces la tirada era empezar por Ucrania, un estado débil, meter a sus títeres y de ahí enfrentarse con Rusia, y es lo que lograron, pero no lograron su objetivo hasta ahorita. Sí, definitivamente. Y también hay que recordar esta otra teoría, el pivote geográfico de la historia de Mackinder, porque nos ayuda a entender por qué históricamente las potencias del mundo quieren esta región. El pivote geográfico de la historia habla de que quien domine el corazón de Eurasia podrá dominar la isla continental, y quien sea capaz de dominar la isla continental, pues es capaz de dominar el mundo. Y resulta que la extinta Unión Soviética, hoy la mayoría, de cualquier forma, sigue siendo mayoría territorial Rusia, con la inmensa, Gabriel, cantidad de recursos hídricos, gaseros, petroleros, tierras raras, carbón, tierras tan fértiles para el grano. Y aunque tiene mares congelados, pues también su salida al Polo Norte y su salida pues al mar estratégico, Mar Negro, pues la hacen bastante tentadora. Así que como es una potencia nuclear, saben que por el lado de la guerra no la podrían debilitar. Antes decía Putin en el 21 y 22, un mundo sin Rusia, ¿para qué? ¿No? Decían, sí, de verdad está pensando en usar armas nucleares, pues si el Estado está en riesgo existencial, pues ¿para qué sirve un mundo sin Rusia? Y en ese sentido, se sabe que la ruta entonces es, si ya nos funcionó debilitar por lo económico, por lo diplomático, por lo político a la Unión Soviética, podemos volver a intentar ese mismo modelo con Rusia, solo que Europa estaba tan dependiente de los hidrocarburos rusos que cada ronda de sanciones, 18,000 sanciones, era una bala en el pie para los propios europeos. Sí, desde luego, y no hay que olvidar, la parte del Donbass es un territorio, es la zona minera,
era la zona minera de Ucrania. Entonces, sí, evidentemente, siempre ha sido el tema de los recursos naturales de Rusia. Nada de que no les interesa si en Rusia hay democracia o no es democrático, si Putin es un autócrata o no lo es, si es un dictador. No, eso no les importa. Lo que les importa es demonizarlo, debilitarlo y tratar de lograr controlar esa área. Y la historia ha demostrado que Rusia es invencible. Lo intentó Napoleón, no pudo, lo intentó Hitler, tampoco pudo. Entonces no sé por qué esta insistencia, esta ceguera de querer tratar de dominar a Rusia cuando es prácticamente imposible. Y bueno, me parece que Donald Trump y el equipo de Trump sí han sido bastante magros en otras áreas del mundo, por lo menos eso sí lo tienen claro, ¿no? Por lo menos ahí no son inconsistentes y no son incoherentes. Mira, aquí está lo que decía Mackinder en 1904, el área pivote, el corazón del mundo, decía, está ahí en esa zona de verde, y si vemos el mapa es prácticamente la extinta Unión Soviética, y luego hablaba pues del creciente marginal interior y del creciente marginal, el creciente exterior, que Estados Unidos tendría que distribuir aliados ahí para la contención, decían. Les funcionó, pero a la vez no, porque pues sí se tambaleó Moscú después de que dejó de ser Unión Soviética, pero con la llegada de Vladimir Putin en el año 2000, prácticamente recuperaron el orgullo, la estabilidad económica, se volvieron a meter al concierto de naciones, y en ese sentido reconstruyó el país. Reconstruyó el país y el orgullo nacional, ¿no? Que es Sí. muy, muy importante. Mira esto que dice Scott Richter. Lo fascinante es que Estados Unidos y Rusia negociarán sin Ucrania y sin un alto el fuego, lo que significa que Rusia controlará las negociaciones controlando el campo de batalla. Creo que esto es deliberado por parte de Trump. Obligará a Ucrania a pedir la paz utilizando a Estados Unidos como intermediario. ¿Qué piensas? Pues, como decía el presidente Putin, yo no puedo negociar con Ucrania, con Zelensky, porque él no es el presidente. Él dejó de ser el presidente. Entonces, lo bueno, y yo creo que lo que se logró con esta conversación fue que Putin por fin escuchó de parte de Estados Unidos que están tomando en cuenta sus dos condiciones claves, que es Ucrania no puede ser parte de la OTAN y el tema de los territorios no puede estar en la mesa de negociaciones. Eso y algunas de las garantías de seguridad, pero eso fue clave para que Putin le dijera a Trump, te invito al Kremlin y seguimos conversando y negociando cómo podemos salir del tema de la guerra. Zelensky nunca tuvo decisión de nada. Él siempre estuvo controlado por lo que les decía sus aliados en Europa, en Bruselas y en Washington. El hecho de que se podía haber evitado que esto se prolongara en los primeros días de la operación militar especial y llegara Boris Johnson a decirle no firmes el acuerdo de paz, sigue luchando, nosotros te respaldamos. Y eso se prolongó y Zelensky no quería negociar porque no tiene elementos para negociar, porque si no está quien le esté diciendo qué tiene que hacer, con Putin no puede negociar. Es la manera que yo veo. Zelensky ya está fuera de la jugada. Sí, sí, es verdad. Yo más o menos lo que observo es que, bueno, ya Putin y Donald Trump se pusieron de acuerdo. La guerra entre la OTAN que impulsó a Estados Unidos, es que no hay que quitar el dedo del renglón, la guerra que impulsó a Estados Unidos con la OTAN en territorio ucraniano para debilitar a Rusia, parece que esta etapa en estos términos está acabada. Después, creo que Rusia se va a quedar con las 4 provincias que ya anexó constitucionalmente. Tú que llevas años estudiando el tema y la idiosincrasia rusa, sabemos que si ya pasaron por un proceso legislativo complejo, además,
ya lo que tiene, es decir, las nuevas realidades territoriales, me parece que son innegociables. Ucrania no podrá entrar a la OTAN, a la Unión Europea sí, pero acá hay algo que me gustaría también preguntarte, que también estás muy familiarizado con el tema. Dentro de los objetivos de la operación militar especial también era la desnazificación de Ucrania. ¿Cuál crees que sea el destino de la cúpula militar que ha acompañado a Zelensky durante todos estos años? Uy, yo creo que sí, la nazificación es un problema y sí se veía venir que hay que recordar que la parte occidental de Ucrania ahí estaban los movimientos ultranacionalistas, bueno, en aquel entonces eran nacionalistas que colaboraron con los nazis y que en el tiempo de la Unión Soviética pues vivían ahí medio adormecidos, pero yo creo que muchos de la cúpula ya salieron de Ucrania, o sea, ya no están en Ucrania, abandonaron el barco, pero con sus millones. No sé qué podría suceder con ellos y no sé cuál sería el destino de Zelensky, si se va a ir a Estados Unidos o se va a refugiar en Europa, pero yo creo que esta gente tiene que rendir cuentas ante la justicia porque más allá del tema de la guerra entre Occidente y Rusia, estaba el tema del pueblo ucraniano. Sacrificó al pueblo. No tenía por qué hacerlo. Sacrificó al pueblo por no sé qué les habían dicho o qué le endulzaron el oído, porque cuando llegó Zelensky, él dijo, yo voy a parar la guerra en el este, yo voy a parar la guerra del este, y a la mera hora cambió por completo, y no sé qué le prometieron, que tomó las acciones que tomó, sacrificando al pueblo ucraniano. Y evidentemente para Rusia esto es muy doloroso, porque la historia entre el pueblo ucraniano y ruso es historia y familia, por el tema de la Unión Soviética. Poner en contraste, enfrentar a los pueblos, A los pueblos hermanos. Y no sé qué tenía en la cabeza Zelensky para hacer lo que hizo. Pero es una máxima histórica de la anglósfera, ¿no? De la anglósfera sionista, el divide y vencerás. Sí. Así colonizaron, por ejemplo, África. En lugares en donde había comunidades sólidas, fuertes, les ponían una frontera artificial en medio y los debilitaban. Y en los lugares en donde había tribus enfrentadas, los ponían dentro de las mismas fronteras para que estuvieran constantemente en guerra civil y que no pudieran rebelarse ante la ocupación colonial británica. Y después vemos a Estados Unidos con esos binomios, ¿no? Dividiendo por aquí y por allá y enfrentando a los pueblos para que nadie pueda concentrar la fuerza suficiente y enfrentársele al opresor.